vaticanocatólico.com. Recibimos un email que dice así: Hola, me es difícil e incómodo que les escriba esto. Desde finales de 2007 he sido un adicto al sexo. No me considero una persona mala, me considero una buena persona que aparentemente está sufriendo esta adicción al sexo. He pensado en someterme a alguna terapia, pero no tengo el dinero para eso. Espero que ustedes del Monasterio de la Sagrada Familia me puedan dar algún consejo de cómo superar esta adicción. Nuestra respuesta: usted usa el término adicción con la implicación de que usted es una víctima no responsable de su actividad. No, su comportamiento es mortalmente pecaminoso. Es una adicción diabólica que nace de sus propias decisiones y por rehusarse a aceptar la gracia de Dios. Por caridad y en el interés de su salvación, debemos decirle que usted no es una persona buena, sino mala. Sin embargo, hay unos remedios simples para su problema. En primer lugar, evite las ocasiones de su pecado. Si es necesario, tome medidas drásticas al respecto. Por ejemplo, si su fornicación ocurre en un sitio en particular, deje de ir a ese lugar toda costa. O si su computadora es el origen de su pecado, no debería hacerlo, pero si a menudo cae en pecado mortal a causa de ella, deshágase de ella. Eso es lo que quiso dar a entender Jesús en Mateo 5, 29 a 30, cuando Él dice: Si pues tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecar, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala de ti, porque mejor te es que uno de tus miembros perezca a que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. No es de extrañar que Jesús haga estas declaraciones de arrojar cosas lejos de uno, solo un versículo después de decir en Mateo 5:28, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Obviamente, tomar medidas drásticas para evitar toda ocasión pecaminosa tiene una aplicación en particular con aquellos que caen en pecados sexuales. Para los que no saben, los pecados sexuales son mortales en su naturaleza y colocan a la persona en un estado de condenación. Entre ellos se incluye, entre otras cosas, actos de fornicación, los actos sexuales que preceden o llevan a la fornicación, el adulterio, la masturbación, mirar pornografía, dar pleno consentimiento a pensamientos impuros, etc. Vea nuestro video contra la lujuria y la impureza del infierno para más información al respecto. En segundo lugar, necesita rezar todos los días el rosario. Su problema es espiritual y no será resuelto sin la oración, sin la ayuda de la gracia de Dios y sin los remedios espirituales apropiados. Orar a Dios y cultivar una devoción a la Santísima Virgen María, el Ave María y el Rosario son todos esenciales. Por supuesto, si no tiene la verdadera fe católica, necesita convertirse a ella. Los pasos para cómo hacer esto se encuentran en nuestra página web, Pasos para la conversión a la fe católica. En tercer lugar, y esto es muy importante, comience, por la gracia de Dios, a ejercer su voluntad y tenga temor de Dios. Aunque quizás suene simple, este punto en realidad llega a la médula de su problema. Usted necesita simplemente tomar la determinación o resolución, por la gracia de Dios, de no cometer más el pecado. Sobre este punto, la siguiente cita es relevante. San Alfonso, 1760. No resistáis por más tiempo a la voz de Dios. ¿Quién sabe si resistiendo en este instante os abandonará desde ahora a vuestros propios extravíos? Valor y resolución. El demonio teme a las almas resueltas, decía Santa Teresa. Alentaos, pues. Muchas almas, dice San Bernardo, no alcanzan la santidad por falta del valor necesario. Es decir, las almas que carecen de valor o determinación, o por decir un cierto grado de firmeza, no se salvarán. Muchas personas se pierden porque simplemente son demasiado débiles, demasiado sumisas, demasiado cobardes. Ellos consienten, se dejan llevar, se someten, mientras que otros dicen no. Los pecadores que se empeñan en hacer estas cosas podrían evitar las ocasiones de pecado sin mucha dificultad si ejercitan su voluntad.
Cuando las personas toman los pasos firmes de rechazar el pecado o evitar las ocasiones mortalmente pecaminosas, aunque al principio pueda que les parezca difícil, que es cuando Dios usualmente permite que sea el momento de ponerlos más a prueba, entonces podrán superar el obstáculo inicial y después de poco tiempo se darán cuenta que lo que antes les parecía difícil en realidad no era difícil. Encontrarán el refrán ojos que no ven, corazón que no sienten, como algo verdadero y refrescante. Por ejemplo, con respecto a la determinación o resolución, usted en realidad podría dejar de ir al lugar donde está cometiendo el pecado mortal, pero no quiere hacerlo, por lo tanto usted se encuentra en el camino al infierno. Muchos no quieren dejar la comodidad del quisiera o me gustaría, que no sirven para nada, y entrar por el sendero estrecho del quiero. Deje de gastar las fuerzas lamentándose con que soy débil, no podré lograrlo, y aprovéchelas para empezar a actuar. Muchas personas, especialmente los jóvenes, se quejan de las veces que han querido enmendarse, de las veces que han querido mejorar, y al final todo ha sido en vano, no lo han logrado. Y se desalientan porque no saben distinguir entre el querer de verdad y el mero desear. A Santo Tomás de Aquino le preguntó su hermana, ¿qué he de hacer para alcanzar la salvación? Querer, fue su breve respuesta. Cuantas veces diga, si quisiera, haría esto o aquello, si quisiera, podría rezar siempre el rosario completo de 15 misterios. Quiere suponer que tiene voluntad, pero nunca da prueba de tenerla. Pues bien, quiéralo, que puede solo lo verá después de probarlo. ¿Quiere ser puntual en su oración del rosario? Quiéralo. Entonces empiece a rezar desde hoy, aunque tenga muchas cosas que hacer. Siempre disponga de 20 minutos para ello, dividiendo las 3 partes, cada una de 5 misterios, en 3 momentos distintos del día. Esta falta de valor o determinación es la responsable de la condenación de muchas almas. Esta verdad acerca de la importancia de poseer una cierta medida de valor, la determinación de simplemente decir, no, yo no quiero hacer esto, no solo se aplica para la vida espiritual, sino también en cuestiones doctrinales y en la instrucción de la verdad de Dios. Por esta razón, quienes carecen de la fortaleza o firmeza no deberían ser sacerdotes ni dedicarse a enseñar a los demás las verdades de Dios. Cuando las personas no quieren, no pueden o no se determinan a ser combativas, para cuando sea necesario rechazar a las personas, de ofenderlas y por supuesto condenarlas, cuando estos individuos cobardes intentan involucrarse con las verdades de Dios o las enseñan a los demás, sin duda alguna terminarán conciliando esas verdades con el mal o el error solo para agradar y no ofender a los demás. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Esas personas no quieren decir no y tomar las medidas decisivas y necesarias sobre este asunto de la sensualidad, se dejan caer en el pecado mortal y terminan condenándose. Al final, su inclinación de cometer pecados mortales nace de su falta de humildad. Por su soberbia, usted no tiene el debido respeto por las leyes de Dios y el necesario temor por el castigo que Él imparte por tal comportamiento. Usted cree que puede burlarse de Dios. Usted cree que puede tomar parte de una actividad que Dios ha prohibido específicamente, convirtiendo a esas mujeres en el objeto de sus breves placeres vacíos y terminar justificándose, alegando ser usted la víctima. No os engañéis. De Dios nadie se burla. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quien sembrare en su carne, de la carne cosechará la corrupción. Sí, mía es la venganza, y yo les daré el pago a su tiempo, dice el Señor. También encontramos a menudo que personas como usted, en un lamentable intento para justificar sus pecados, van en busca de los demás para resolver su problema. Esa inclinación que tiene de buscar la solución en las personas en vez de en sí mismo, es decir, en los medios simples que Dios ha dispuesto únicamente a su disposición, es parecido a las personas que cometen a menudo pecados de impureza y le echan la culpa a la inmodestia en el vestir exhibida por los demás. Si bien es claramente un pecado la grave inmodestia en el vestir,
ello no es ninguna excusa para que la gente caiga en la impureza. Dar pleno consentimiento a los pensamientos y deseos impuros es un pecado grave, independientemente de lo que se presente delante de una persona. La gente tiene que tener, por la gracia de Dios, la pureza interior, la fuerza de voluntad y el autocontrol de no dar su pleno consentimiento a la impureza, incluso si llegan a estar expuestos a cosas muy inapropiadas por causas ajenas a su propia voluntad. Por ejemplo, muchos misioneros predicaron a los nativos que estaban desnudos o casi desnudos por completo. Eso no era una ocasión o justificación para caer en la impureza, ya que ellos tenían, por la gracia de Dios, la pureza interna, el autocontrol y el deseo de lo que es natural y puro, para decir no a la lujuria y maldad, tanto interna como externamente. En lo que se refiere a su falta de humildad, que es la causa principal de su problema, la siguiente cita es relevante. San Benito, 520. Así pues, el primer grado de humildad consiste en que uno tenga siempre delante de los ojos el temor de Dios y nunca lo olvide. Recuerda, pues, continuamente todo lo que Dios ha mandado y medita sin cesar en tu alma cómo el infierno abraza por causa de sus pecados a los que desprecian a Dios, y cómo la vida eterna está preparada para los que temen a Dios. El primer grado de humildad, que por el momento es lo que usted carece, implica el reconocimiento y el temor de Dios, que Él lo condenará a quemarse en el infierno a causa de sus pecados. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Salmos 111, versículo 10. Usted debe motivarse a la acción en este sentido. Por lo tanto, la solución a su problema, además del perdón de Dios, que debería traducirse en una confesión sacramental válida una vez que esté preparado, está a su alcance para que siga estos pasos simples. Pero si no lo hace, usted debe considerar las siguientes palabras. San Alfonso, sobre la condenación de los que cometen impurezas. Sigue pues, insensato, dice San Pedro Damián hablando del voluptuoso, sigue satisfaciendo tu carne, que un día llegará en que tus deshonestidades se convertirán en ardiente pez dentro de tus entrañas y harán más intensa y abrasadora la llama infernal en que has de arder.